En esta oportunidad vamos a desarrollar el ejercicio 11.9 de mecánica fluidos del libro de Robert Moore, lo cual tenemos que por un tubo de acero estirado con diámetro exterior de 2 pulgadas y espesor de pared de 0.083 metros, fluye aceite hidráulico entre dos puntos del tubo separados por una distancia de 30 metros. Se observa una caída de presión de 68 kilopascales. El aceite tiene una gravedad específica de 0.90 y una viscosidad dinámica de 3 por 10 a menos 3 pascales, y nos piden calcular la velocidad del flujo del aceite. Como datos tenemos el tubo de 2 pulgadas, su espesor que es 0.083 metros, la distancia de 30 metros por la longitud de la tubería, la caída de presión de 68 kilopascales, la gravedad específica de 0.9 y la viscosidad dinámica de 3 por 10 a menos 3 pascales. Nos piden calcular la velocidad del fluido. Planteamos, primero vamos a plantear la ecuación de la energía. Una vez planteada, como bien sabemos que tanto el punto 1 y el punto 2 tienen la misma altura y la misma velocidad, lo cual se simplificarían o eliminarían los valores de dicha ecuación de energía, quedando solamente el peso de la presión en el punto 1 entre el peso específico menos la pérdida de energía igual a la presión en el punto 2 sobre el peso específico. Y despejando la pérdida de energía, tenemos que la diferencia de presión entre el 1 y 2 entre el peso específico. Reemplazando los valores, la diferencia de presión es de 68 kilopascales. El peso específico del fluido es en sí su gravedad específica multiplicada por el peso específico del fluido, por el peso específico del agua, que es 9.81 kilonewtons sobre metros cuadrados. Y desarrollando la fracción, tenemos 7.702 metros, que en sí viene a ser la pérdida de energía, y la cual esto se ve igual a un factor de fricción por la longitud de la tubería, por la velocidad del fluido entre el diámetro de la tubería multiplicado por 2 veces la gravedad. Y en esta igualdad se va a despejar en sí la velocidad, y por lo tanto, despejando la velocidad, tenemos que es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad multiplicada por la pérdida de energía por el diámetro entre el factor de fricción y por la longitud de la tubería. Reemplazando los datos, y el único dato que nos faltaría encontrar sería el factor de fricción. Reemplazando los datos acá en dicha fracción, tenemos que tenemos raíz cuadrada de 0.23463 entre el factor de fricción. Y ahora vamos a encontrar la rugosidad relativa, lo cual es el diámetro entre su rugosidad de la tubería. El diámetro de la tubería es de 0.04658 entre su rugosidad, que es 1.5
por 10 a la menos 6 metros, lo cual es igual a 31.053.33. Y con este valor se encontraría el factor de fricción en una tabla que se encuentra en el libro de mecánica de fluidos de Robert Mott, teniendo como factor de fricción de 0.03, y este factor se reemplazaría eh, en la ecuación de la igualdad, lo cual el único valor que nos faltaría para encontrar la velocidad es el factor de fricción, y reemplazando se obtiene una velocidad de 2.7966 metros sobre segundos. Una vez ya encontrada la velocidad, se procede a calcular el número de Reynolds, lo cual es la velocidad por el diámetro por su densidad entre su viscosidad dinámica del fluido. Y reemplazando los datos, tenemos un número de Reynolds de 39.079.69. Ahí se procederá a llenar la tabla de sistema de series de tuberías de clase 2. Tubería de clase 2. Ya como datos del sistema tenemos, en este caso, la presión en 1 vamos a tener 168 kilopascales, la presión en 2 100 kilopascales. La altura en el punto 1 y 2 van a ser ceros, ya que la tubería en sí no tiene diferencia de altura entre las dos posiciones. Su pérdida de energía, que es de 7.702 metros, y sus propiedades de fluido, que es el peso específico de 8.83 kilonewtons sobre metros cúbicos, y su viscosidad cinemática de 3.33 por 10 a menos 6 metros cuadrados sobre segundos. Y como datos de la tubería, que es de 2 pulgadas, tenemos su espesor de 0.083 centímetros, su diámetro 0.083 pies, disculpen, el diámetro de 0.083 centímetros, y el diámetro de 0.04658 pies, su rugosidad de 1.5 por 10 a menos 6 pies, la longitud indicativa de 30 pies, y una área de la tubería de 0.00704 metros cuadrados, y una rugosidad relativa de 31.053.33. Y como resultado final, el caudal, tenemos como caudal de 0.0055 metros por litro sobre segundos, su velocidad de 3.31